Buenos días, Magíster Eva López. Somos el grupo número 5 y estamos conformados por Jonathan Rodríguez, Eduardo Gómez, Emma Irua, Julissa Rivera y mi persona, Yenari Mira. A continuación vamos a realizar una dramatización acerca de la evaluación. Como primer paso tenemos la recolección de datos. La recolección de datos nos ayuda a obtener información necesaria para dar cumplimiento a nuestros objetivos de investigación. El señor Eduardo Gómez, por favor. Buenos días. Buenos días, señor Eduardo Gómez. Tome asiento. Gracias. Ya. Mi nombre es Yenari Mira, estudiante de la Universidad Técnica del Norte. A continuación voy a proceder a recogerle unos datos, ¿ya? Espero que me ayude. Bueno. Su edad, 63 años. ¿ya? Su fecha de nacimiento. 1 de Ya. mayo de mayo de 1958. ¿Ya? ¿Cuál fue su lugar de nacimiento? San José de Minas. Eso es aquí. ¿Ya? Por allá hace mucho frío. Ay, más o menos. ¿Ya? ¿Su residencia actual o dónde vive ahora? Aquí en Ibarra, ahí por las lomas de Guayabí. Ya. ¿Su estado civil? Casado. Casado. Sí. Ya. ¿Su grupo étnico? Soy mestizo. Ya. Soy mestizo. ¿Su ocupación por el momento? Ahorita- Ya no trabaja. No, agricultor. ¿Todavía? Sí, ahí echamos unos que otros pagaditos. Ya. ¿Su nivel de instrucción o hasta qué grado llegó? Ah, ¿Si siguió el ya. colegio, la universidad? No, hasta la escuelita media, Ya. ¿Hasta qué grado? hasta sexto. Sexto grado. Sí. Muy bien. ¿Su religión? ¿Qué se considera usted? ¿Católico? Sí, católico. Muy bien. En sus antecedentes familiares, su papá, su mamá, padecieron de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión. Eso, exactamente. Mi mami se murió hace muy poco, nomás murió de hipertensión. Decía que tenía la presión alta, eso debe ser. Sí, eso mismo es. Su padre, No, él está vivo todavía. ya, No, él no tiene nada. Está más sano que yo incluso. ya. Usted, en sus antecedentes personales, Verás, hace poco, no sé si será, me estaba tosiendo y sí es como que me sale un poquito de sangre. Pero de ahí así como que me ha pasado antes, ¿no? todos con flema. Y con un poquito de sangre, sí. Ya. En los antecedentes quirúrgicos, ¿usted se ha hecho alguna operación? Sí, del apéndice me hicieron así de pequeño. Solo Ya. esa nomás de ahí. Nada. Esa de los del campo Solo le son operaron muy del duros. apéndice. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, don Eduardo, en sí, ¿cuál es su motivo de consulta? Verá, yo saqué un turnito porque ayer estaba así comiendo y después de haber fumado un cigarrito, como yo como después de comer, comencé a toser así bien feo, como otras veces no me ha pasado, y comencé a botar sangre, a escupir sangre. No sé qué será, me preocupó y por eso me vine. Eso, muy bien, don Eduardo. Entonces, ahorita mi compañero va a proceder a realizarle la toma de signos vitales, ¿ya? Ya. No es un proceso invasivo ni va a ser doloroso. Espéreme aquí un momentito. Muchas Bueno. gracias. Para realizar una correcta valoración debemos de tener en cuenta un proceso muy importante, el cual es el de la bioseguridad. Como primer paso tenemos el lavado de manos con una duración de 40 a 60 segundos. Como primer paso, mojarse las manos con agua. Segundo, deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos. Como tercero, frote las palmas de las manos entre sí. Como cuarto,
Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Como séptimo, frótese con un movimiento de rotación pulgar izquierdo atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa. Octavo, frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuáguese las manos con suficiente agua. Décimo, séquese las manos con una toalla de un solo uso. Y como paso número 11 y último, utilice la toalla para cerrar el grifo. Como segunda medida de bioseguridad tenemos la utilización de las mascarillas. Para una mejor protección vamos a utilizar dos. La primera, la KN95 seguido de la mascarilla quirúrgica. Esta sería la forma correcta de utilizarla. Y como tercera medida de bioseguridad, y muy importante, sería la colocación del visor. Dentro de los signos vitales vamos a utilizar el tallímetro, una balanza con una hoja, el termómetro, el tensiómetro, fonendoscopio, el bajalenguas, la linterna, guantes ya sean estos de manejo o quirúrgicos y también un reloj con minuteros. Para ello debemos tener en cuenta lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, peso, signos vitales, talla, temperatura y tensión arterial. La frecuencia cardíaca es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Esta se controla para determinar el funcionamiento del corazón y sufre modificaciones cuando el volumen de la sangre bombea por el corazón disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. La frecuencia respiratoria son movimientos del tórax que se produce al momento de respirar. El peso es la medición de la masa corporal del individuo. Los signos vitales son fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo en una forma constante. La talla es la medición de la estatura o longitud del cuerpo humano, desde la planta de los pies hasta el vértice de la cabeza. La temperatura es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. La tensión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de la... Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, para ello debemos limpiar el termómetro con una torunda y una solución antiséptica, limpiando la superficie antes de utilizarlo. Observar que el termómetro esté en perfectas condiciones. Si el paciente es menor de edad, el profesional debe permanecer al lado del niño mientras se toma la temperatura. Nunca se debe dejar puesto el termómetro en un paciente solo, aun cuando se piense que es suficientemente grande, ya que puede ocurrir accidentes. La temperatura se debe tomar preferiblemente axilar, ya que no se debe tomar a pacientes pediátricos en forma sublingual por riesgos de accidente. También debemos evitar tomar la temperatura rectal, ya que es una fuente potencial de infecciones y por riesgos de accidentes, ya que en casos de ser solicitado específicamente la toma por esta vía debe ser siempre supervisada por el personal entrenado, aunque ya no se recomienda tomar la temperatura por vía rectal. Al igual, al momento de retirar al paciente el termómetro, volvemos a limpiar con una solución antiséptica y lo guardamos ya. Para este procedimiento de la tensión arterial utilizamos el tensiómetro.
Es aquí donde esperamos a que el paciente esté sentado y posible haber reposado por lo menos 15 minutos desde haber llegado al centro de salud. Debemos colocar el brazalete en el brazo izquierdo, a 1.5 centímetros del pliegue del codo, con el manguito por encima de la arteria braquial en el brazo que debe estar en aducción ligeramente flexionado y apoyado en una superficie firme, y la arteria debe estar a nivel del corazón. La palpación debe palparse a pulso radial o popliteo para notar la frecuencia y el ritmo. El brazalete se insufla 30 milímetros de mercurio por encima de la presión, a la cual el pulso radial desaparece. El brazalete se desinfla a 2 o 3 milímetros de mercurio por latido cardíaco. El nivel de presión al cual el pulso retorna se considera como la presión arterial sistólica. La presión diastólica es difícil de medir por palpación y generalmente no es determinada por este método. Este método se utilizará para determinar el nivel máximo al cual se insuflará el brazalete en la toma de la presión por medio del método auscultatorio. La arteria es la palpación inicialmente y luego la campana del estetoscopio. Se aplicará ligeramente por encima del pliegue braquial. La campana no debe estar en contacto con la ropa del paciente ni con el brazalete. Se infla rápidamente el brazalete 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica, previamente determinada por el método palpatorio. Este se desinfla de 2 a 3 milímetros de mercurio por latido cardíaco, mientras que el evaluador está observando el reloj del tensiómetro con el fonendoscopio. Está oyendo los cambios característicos del ruido de los latidos cardíacos. La presión sistólica es indicada por el primer movimiento que se da por el reloj del tensiómetro, al momento en el que se escucha el primer ruido, representada por la presión sistólica. Este es el comienzo de la fase 1 del sonido fino, claro y rítmico, cuya intensidad se va incrementando gradualmente. La presión diastólica, esta indica al dejar de moverse la manecilla del reloj del tensiómetro, a la cual el sonido disminuye repetitivamente, representada la primera presión diastólica, o con el comienzo de la fase 4. La segunda presión diastólica se da en el momento en el que el sonido finalmente desaparece. Para tomar la frecuencia respiratoria debemos identificar alteraciones en el ritmo y profundidad de los movimientos respiratorios. También debemos controlar la evaluación de patologías respiratorias, parte de la toma rutinaria de los signos vitales en un paciente. Contabilizar la frecuencia respiratoria en un minuto completo. Debemos de cerciorarnos que el reloj sea de segunderos. En caso de la inspiración que sea poco perceptible visualmente, debemos colocar las manos suavemente sobre el tórax del paciente y iniciar el conteo de la inspiración. En el caso de que nos resulte fácilmente, no debemos de avisarle al paciente, ya que el paciente puede alterarse y puede existir cambios en la respiración. Dentro de la talla, debemos de medir las unidades del sistema métrico decimal que tiene una persona desde la pantalla del pie hasta la coronilla de la posición erguido firme. Las indicaciones es que debemos realizar valoraciones antropométricas del sujeto, monitorizar la variación en la estatura del paciente, identificar efectos secundarios de algunos medicamentos utilizados. Es parte de la rutina los signos vitales. Dentro del procedimiento se pide al paciente o al individuo que esté de pie, erguido y firme, sin zapatos para medir su talla. Se desplazará la barra de medición hasta que apenas toque con la parte superior de la cabeza. Se leerá la cifra y se registrará la talla en la historia clínica. Dentro del peso
es determinar la masa del sujeto. Se debe realizar valoraciones antropométricas del sujeto, monitorizar la variación del peso del paciente, identificar los efectos secundarios de algunos medicamentos utilizados y es parte de la toma de rutina de signos vitales. Para ello debemos prevenir las caídas de pacientes por no poder mantener la posición erguida y firme. Indicándole al paciente que se quite los zapatos. Se indicará también que se quite los objetos pesados, como llaves, celulares, monedas, entre otros. Se ayudará al paciente a estar sobre la báscula y se moverá el dispositivo de la báscula y se leerá el peso. También debemos colocar la hoja antes de que el paciente se suba en la balanza y se registrará el peso en la historia clínica. Además de esto, sacaremos el índice de masa corporal. Buenos días, don Eduardo. Mi nombre es Edison Gómez y le voy a atender el día de hoy. Por favor, que sea de su agrado, que me ayude quitándose el ponchito y quitándose la chompa para tomarle la atención. Por favor. Ya, me da un momentito, por favor, ya. Señor Eduardo, por favor, me ayuda con su brazo aquí. Le voy a proceder a tomar la tensión arterial, para lo cual, si tiene alguna molestia, me comunica, ¿ya? Ya, ¿Me permite? Ya, por favor. ¿Tiene alguna molestia tal vez, señor Eduardo? no todo está bien. No le aprieta mucho, ¿verdad? No. ¿Y esto para qué sirve? Esto es para ver si no tiene la tensión alta o si tiene la tensión baja. En el caso de tener la tensión baja, usted puede ser propenso a tener un desmayo. Y en el caso de tener una tensión alta, le podemos ayudar con una dieta para que se regule eso y no tenga una enfermedad posterior. Ya. Usted tiene una tensión de 120/85, quiere decir que está dentro de los rangos normales. Ya, muchas gracias. A continuación le voy a tomar la temperatura y también le voy a tomar el pulso. Por favor, que me ayude. Usando el besito hasta que suene el termómetro. Mientras tanto le voy a tomar el pulso, ¿le parece? Ya. Me ayuda por favor ahí. Muy bien, tiene una temperatura de 36.2, tiene 80 pulsaciones por minuto y también una vez que aproveché y le vi las respiraciones por minuto que tiene 20. Entonces está todo dentro del parámetro normal. Ya, muchas gracias. Por favor, señor Eduardo, póngase de pie y se quita los zapatos para poder tallarle y pesar. Ya. Es recomendable para tomar el peso de que el paciente se saque todo lo que pueda influir en este mismo. Igual, para tomar la talla, el paciente tiene que estar de vista al frente, con el mentón recto. E igual, para la talla, debe tener los talones juntos y las puntas un poco separadas para que el peso y la talla nos dé correcto. Bueno, señor Eduardo, usted tiene un peso de 69 kilogramos. Y vamos a ver la talla, por lo cual necesito que esté al frente y lo más posible. Y tiene una talla de 1,69 m.
Señor Eduardo, a continuación vamos a hacer el examen físico. Veo que tenemos los resultados que están en los estándares, así que no se preocupe. Igual necesito de su colaboración para el examen físico. Gracias. Antes de realizar el examen físico me he lavado las manos o he hecho un correcto lavado de manos. Por consiguiente vamos a analizar la nariz y los senos paranasales. Aquí inspeccionamos la forma, la simetría nasal, si hay presencia de dolor, inflamación, epitaxis, lesiones en los tabiques nasales y de secreciones nasales como la rinitis, la permeabilidad de ambas fosas nasales. Por consiguiente, revisaremos la boca, para lo cual inspeccionamos si hay presencia de olor. Abra la boca, por favor, señor Eduardo. La presencia de olor como la halitosis, la capacidad para hablar, tragar o morder. Inspeccionamos los labios, la lengua. ¿Puedes sacar la lengua, por favor? La lengua. Si hay movimientos, mucosas en las encías. También si hay sangrado. Podemos observar el paladar, la forma, la presencia de prótesis, dolor, caries y la sensibilidad al calor o al frío. Al igual, vamos a inspeccionar la garganta. Por favor, señor Eduardo, abra la boca. Muy bien. Bueno, aquí examinamos el color, la sensibilidad, la presencia de secreciones y dolor. El evaluar las características de la voz y el tono de voz e inspeccionar si hay ronquera o pérdida de voz. Al igual, vamos a inspeccionar el cuello, para lo cual examinamos, cierra nomás la boca, señor Eduardo. Inspeccionamos la movilidad del cuello, si hay dolor, al palpar el pulso caróteo, las venas yugulares, si hay presencia de dilataciones o dureza, palpar el alineamiento de la tiroides y la tráquea. Examinamos si hay presencia de lesiones, masas, edema que podían implicar la existencia de un proceso inflamatorio tumoral. Al igual, y por último, vamos a ver los ganglios linfáticos, los vamos a examinar. Por lo general, los ganglios linfáticos no deben ser palpables, es decir, no se los puede palpar. Cuando su palpación es positiva, significa que están en aumento de volumen, lo que podría implicar la existencia de algunas alteraciones. En este caso, señor Eduardo, usted no tiene palpable los ganglios linfáticos, entonces está todo bien. Muchas gracias. Examen del tórax. Aquí es muy importante inspeccionar las características generales, como es tamaño, simetría, deformaciones torácicos y esqueléticos, evaluando contracturas del estado de cicatriz, erupciones, edema, presencia de tatuajes y la distribución del vello. En la mujer vamos a evaluar las glándulas mamarias, observando el tamaño, forma, el color de presencia de cicatrices, dolor, masa y posibles depresiones. También se observa características en los pezones, como es color, forma, tamaño, lesiones, cicatrices, sangrado y exudado. También se realiza la palpación axilar. En la espalda o tórax posterior, aquí se va a inspeccionar el estado de la piel, registrando color, turgencia, hidratación, erupciones, lesiones, presencia de tatuajes, y es importante evaluar la postura corporal del paciente. Para valorar la columna vertebral, se observa si la persona se puede mantener de pie. Posteriormente, se le pide que adopte una posición erguida de modo de evaluar la alineación de la columna vertebral. En la columna vertebral se puede presentar anomalías espinales como cifosis, curvatura dorsal, lordosis, aumento de la curvatura lumbar y escoliosis, desviación lateral del raquis, ya que aquí se puede ver una desviación hacia un lado que puede ser derecho o izquierdo. En el examen pulmonar se inicia con la evaluación del patrón respiratorio,
frecuencia respiratoria, ritmo, profundidad, simetría y si hay la utilización de músculos accesorios en la respiración. Por favor, señor Eduardo, puede tomar asiento y me ayuda sacándose la camisa para hacer la valoración y hacer igualmente. El examen físico es el principal método para obtener datos subjetivos, observables y medibles del estado de salud del paciente usuario. Por lo tanto, el examen físico es esencial para completar la fase de valoración, ya que el profesional de enfermería podrá confirmar los datos subjetivos obtenidos durante la entrevista. El examen físico debe ser organizado y estructurado y metódico, que se puede abordar. Esta debe ser de cefalocaudal, por sistemas y aparatos. Los datos específicos para obtener los datos de la exploración física son inspección, palpación, percusión y auscultación. A continuación vamos a realizar la técnica de la inspección. La inspección consiste en el examen visual en la que se incluye la observación y a partir de la observación pueden detectar características normales, signos físicos y significativos, dependiendo de la edad y sexo del paciente. La inspección tiene un carácter más detallado y sistemático que la simple observación, ya que se obtienen características específicas relacionadas a tamaño, forma, posición, localización, color, aspecto, movimiento y simetría. Los datos obtenidos dependen todo del sentido de la vista. Buenos días, señor Eduardo Gómez. Mi nombre es Emma Irua. Voy a proceder a realizarle la técnica de palpación. Para ello debemos tener en cuenta las normas de bioseguridad. Antes de ponerme los guantes, me he realizado el lavado de manos. La técnica de la palpación consiste en el examen del tórax, utilizando el tacto como herramienta. Se debe evaluar la excursión respiratoria y las vibraciones vocales. La excursión torácica se examina ubicando ambas manos en la espalda, primero las escápulas y luego en la base del tórax, con los pulgares, alejando como un peñisco de la piel, y se observa la separación de estos con la inspiración del paciente. Por favor, respire profundamente. Las vibraciones vocales se estudian apoyando las manos suavemente, pero completa, mientras el paciente dice el número 33. Por favor, diga la palabra 33. 33. Para mayor precisión, se puede utilizar el borde ulnar de la mano. Algunos hallazgos a la palpación son disminución de la excursión respiratoria que se puede dar en las infiltraciones difusas o esclerosis sistémica. En caso de ser bilateral, si es unilateral, se da en neumotórax o derrame pleural. En cuanto a las vibraciones vocales, estas pueden estar aumentadas o disminuidas. Un aumento de las vibraciones se da en casos de condensación, mientras que una disminución se puede observar un derrame pleural o neumotórax. Buenos días, señor Eduardo Gómez. Mi nombre es Yulisa Rivera y a continuación le voy a realizar la técnica de percusión. La percusión es la técnica que consiste en golpear el tórax con la punta de los dedos mantenidos juntos. La percusión es una parte importante del examen físico pulmonar. Se debe tener cuidado con la técnica que se emplea. El procedimiento debe ser ordenado evaluando ambos campos pulmonares de forma simétrica. Además, para generar una adecuada propagación del sonido, la percusión se efectúa en los espacios intercostales, apoyando en el tórax y sobre el que se percute la fuerza y la tensión de la muñeca en una técnica adecuada. Una técnica adecuada se logra cuando el dedo plexímetro está apoyado plano sobre la superficie, por lo menos las dos falanges distales. La fuerza es suficiente para producir un sonido y la muñeca está lo suficientemente suelta para transmitir la energía del antebrazo.
al dedo sobre el que se permite se genere en caso un rebote de la mano percutora, partiendo por las zonas superiores y de los campos pulmonares a un lado, y luego al otro para después descender e ir internando de esta forma hasta explorar todo el tórax. El pulmón tiene una sonoridad característica de la percusión. Para acercarse a estos sonidos es útil realizar la percusión al paciente simulando los hallazgos. Buenas tardes, don Eduardo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, estudiante de la carrera de enfermería. A continuación voy a proceder a realizarle lo que es la técnica de la auscultación. Espero su total colaboración. Para realizar el procedimiento de la auscultación es necesario encontrarnos en un entorno tranquilo, que no tengamos ruido, ya que así no vamos a poder escuchar claramente los ruidos pulmonares. Debemos de tener un estetoscopio en buen estado. La auscultación debe realizarse sobre la piel directamente, ya que con la ropa puede producir ruidos con el roce del estetoscopio y la ropa del mismo. El paciente debe encontrarse sentado y en un ángulo de 90 grados. La auscultación debe de ser simétrica. De esta debe realizarse cefálico-caudal. Para realizar el procedimiento, en primer lugar vamos a escuchar los ápices de los pulmones. Esto debe realizarse como una Z. Después vamos a escuchar los lóbulos medios. Y por último, vamos a escuchar los lóbulos basales. En el lado izquierdo solo vamos a tener dos lóbulos, ya que en este se encuentra alojado el corazón. Esta técnica debe realizarse en Z. Y le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire hondo y profundo. Por favor, me ayude expirando. Nuevamente, por favor. Nuevamente, por favor. Una vez realizada la técnica de la auscultación, vamos a encontrar diferentes ruidos. Aquí tenemos las sibilancias, que estas vienen a ser con la reducción del diámetro en la vía aérea. Broncus, que se produce por la ocupación de secreción en la vía aérea. El estridor, que se asocia a la obstrucción de la vía superior en la inspiración. También tenemos lo que son las crepitaciones, que es la apertura brusca de la vía aérea, que está colapsada por congestión. También tenemos los frotes pleurales, que se producen por los roces de las capas pleurales inflamadas. Y tenemos lo que son los estertores, que son por la acumulación de secreciones en la vía aérea. Una vez terminado el procedimiento del examen físico, debemos agradecer a nuestro paciente por su colaboración. Don Eduardo, muchas gracias por su colaboración. Por favor, puede colocarse su camisetita. Muchas gracias. Bueno, Magíster, este ha sido nuestro video de dramatización. Espero que les agrade. Muchas gracias.